El posmodernismo nicaragüense se dio a comienzos del siglo XX, donde se dio principalmente fue en la ciudad de León, de donde podemos sacar a los principales autores de este movimiento literario. Azaria H. Palé, junto a Salomón de la Selva y Alfonso Cortés, es considerado como uno de los tres grandes poetas de León. Conocido como el padre medieval, Palés es leonés, igual que la mayoría de los poetas postmodernistas nicaragüenses. Nació el 3 de noviembre de 1884. Su padre, de origen francés, lo educó en la fe cristiana. Estudia la primaria y secundaria en León y a los 16 años decide volverse sacerdote. Terminó sus estudios eclesiásticos en París y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Notre Dame en 1908. Empieza sus estudios teológicos en la Universidad de Lovaina. En 1911 regresa a León, donde trabaja como profesor de varios idiomas, filosofía y religión. En 1936, Palé es nombrado capellán de la Guardia Nacional por el presidente Anastasio Somoza. Luego, en 1939, es destituido por inculcarle valores a los soldados que estaban en contra de los ideales de Somoza. El siguiente año es nombrado párroco de Corinto, donde permanece hasta su muerte en 1954. Su estilo poético variaba entre el vanguardista y el posmodernista. Su obra poética principal es Bella Tono Menor, cual fue publicada en 1928. Entre 1930 y 1936 escribe su glosa, considerado por el respetado poeta Pablo Antonio Cuadra como una de las formas más bellas en las cuales se ha expresado la literatura Nos nicaragüense. encontramos en la casa de Angelita Palé, sobrina nieta del padre Azarías Palé, para realizar una entrevista. Usted conoció personalmente al padre Palé. ¿Qué recuerdos tiene de él? Él era una figura realmente única porque un poco estrafalaria, siempre andaba con la sotana raída, como dicen, de color miste, diríamos nosotros, porque si le regalaban una sotana nueva, él se la regalaba a un padre que se acababa de ordenar. Él daba todo lo que le caía a sus manos y aún más, porque pedía para los demás. Es una figura que yo diría dual, porque anacrónica y revolucionaria. Anacrónica porque se sentía, es decir, su época ideal de la historia era la Edad Media, por su sentido de la religiosidad, porque él compartía muchos de los valores de la Edad Media, de la cultura medieval, del arte medieval. Él era admirador de las catedrales góticas, de los pintores flamencos, de la música primitiva, pero al mismo tiempo revolucionario. Me parece interesante el gran privilegio que tuvo usted de haber tenido una relación tan cercana con él. ¿Hay algún poema en específico que le guste? Hay muchos poemas que me gustan de él, es decir, por ejemplo, quizás el más conocido, Entierro de Pobre, muchos poemas de piraterías, pero sin embargo, para mí, entrañablemente, lo que recuerdo siempre de él es el que me hizo para mi primera comunión, que dice, para Angelita Palenavas en su primera comunión: con estas milagrosas, inmarcesibles rosas de tu divino pan, perfumaré las cosas oscuras y gloriosas del ordinario afán. En este poema hay una metáfora entre el pan, que es la Eucaristía, y las rosas, que es la vida, y estas rosas no se marchitan. El poema quiere decir que el que está con Dios vive para siempre y que con la Eucaristía se vive mejor. Para entender la vida y poesía del padre Palé con más profundidad, conducimos una entrevista con José Arguello Lacayo, quien ha dedicado su vida al estudio de la vida de Palé. ¿Cómo piensa usted que el padre Palé vivía su poesía? Bien, él era una persona muy coherente. Básicamente el padre Palé era un hombre de espíritu franciscano. En su poesía hay un sentido muy profundo de la naturaleza, de la creación. Él tiene una sensibilidad enorme para los árboles, las plantas, las flores, los animales, y ya no se diga para las personas. Entonces, él tenía ese amor por Nicaragua. Él recorría Nicaragua y tenía una actitud exaltada ante la naturaleza. Ese es el primer punto donde hay una congruencia enorme entre su poesía y la forma como él era. Y la otra cosa era su enorme sensibilidad social. En aquella época la Iglesia de América Latina no había tomado conciencia ante las injusticias sociales y el padre Palé era muy sensible ante los pobres. Ha llegado el momento que la Iglesia de Nicaragua vuelve sus ojos
a este hombre de Dios y hombre del pueblo, probablemente uno de los sacerdotes más cultos que ha tenido Nicaragua, un místico y un profeta, Monseñor Silvio Báez.